La historia comienza un año después de la primera película. Vemos como Katniss aparentemente regresó a su vida habitual, cazando animales en el Distrito 12 y pasando el tiempo con Gale, que no sé, a mí siempre se me hizo algo raro que habiendo pasado por mucho siga cazando animales ahora que no tiene la necesidad y haciéndolo meramente por diversión, pero más o menos entiende que lo hace como una forma de distraer su mente ya que quedó afectada por lo vivido en los juegos y cómo no, por lo que en parte pues lo puedo entender, aunque sí me parece raro que ahora vemos como Gale le cambia el papel a Peeta porque este comienza a migajearle bastante a la Katniss y sí, entiendo que la Katniss es un mujerón y todo, pero por el amor de Dios, digo yo que ambos pueden encontrarse a alguien que los valore y no estar ahí de migajeros, pero bueno, sello de Chase Matthews. En fin, Katniss regresa a su casa y ahí se encuentra con el presidente Snow, y algo que no noté en su momento es que su hermana le hace una tapada digna de Manuel Neuer, ya que cuando Katniss entra le preguntan a dónde fue y ella iba a decir que a cazar, pero Prim la interrumpe para que no lo diga y no le escuchen los del Capitolio, ya que salir al bosque es ilegal, dato menor pero que se me hizo bastante curioso. Entonces comienzan a hablar y en pocas palabras Snow le dice que le dio chicharrón a Seneca y que gracias a lo que hizo Katniss muchos distritos se rebelaron, y no sé, llámame loco, pero digo yo que tal vez se van a rebelar porque viven peor que una familia Shrexican, por lo que se me ocurre que tal vez, solamente tal vez, les podrías compartir algo de la tecnología y comodidades del Capitolio al resto de los distritos, ya que ellos son enormes y te superan en número por mucho, y es cuestión de tiempo que se harten de vivir así y se rebelen. Y que una chiquilla se comporte ahora como alguien de parte de los ricos no creo que cambie nada, al contrario, creo que haría enfurecer a la gente y la pondrías en riesgo a ella solamente por algo tonto, y al desprestigiar su imagen creo que no habría un discurso o algo que ella hiciera que calmara a los rebeldes, tal y como vemos que hacen con Peeta en la siguiente película, donde tiene menos credibilidad que político mexicano. Pero en fin, este sujeto le dice que ahora trate de convencer al resto de rebeldes que lo que hizo fue por amor y no por rebelión. Pero hasta este punto parece que poco y nada han tenido de interacción Katniss y Peeta, ya que incluso el presidente se da cuenta que Peeta es un chavo que se merece a alguien que lo quiera, y no sé Peeta, pero que hasta un dictador se dé cuenta de eso y tú no, es para hacértelo mirar. Pero en fin, comienza la gira de juegos, donde ambos darán un tour por el resto de los distritos como vencedores de los 74 Juegos del Hambre, y esto no es algo que se mencione en la anterior película, y es raro teniendo en cuenta que casi es a la par de la cosecha como lo plantean aquí, pero bueno, al llegar al distrito 11, si recordamos de la anterior película, de ahí eran Tresh y Rue, ambos importantes para que Katniss sobreviviera, en especial Rue. Al momento de hablar, Peeta lo hace excelente y deja un buen sabor de boca, pero Katniss es más emocional y comienza a hablar de más, provocando indirectamente que la gente arme quilombo y pasen a darle chicharrón a un abuelín que inició todo. Y pues esto hace que Haymitch les dé un golpe de realidad y les diga que aunque acabe la gira, al final su vida privada ahora es del Capitolio, ya que ellos son parte de la prensa del espectáculo de la gente de ahí. Ya me imagino a Katniss y a Peeta saliendo en El Gordo y la Flaca o ventaneando. En fin, como ya vieron que diciendo lo que piensan realmente los funan, pues ahora van a decir un guión, y viendo lo que le pasó a Timothée Chalamet, vaya que cada vez que veo estas películas me doy cuenta de los realistas que son. Pero esto de poco importa, ya que la revolución aparentemente continúa, porque nadie se cree los discursos guionizados de Katniss, lo que obliga a los protagonistas a aplicar una desesperada, y es el casarse para ver si alguien cree en su cuento de estar enamorados, pero aunque más o menos se lo creen, al final todo iba a valer. Aquí también se aprovecha para presentarnos a Plutarch, un tipo del Capitolio que queda a cargo de los juegos después de que Seneca muriera de causas sospechosas, guiño guiño diría el Snow. Además aquí el presidente es quien da el discurso de que les desea lo mejor y bla 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 bla. Y algo que me gustó mucho es que se refleja perfectamente la realidad distorsionada que tienen los del Capitolio a comparación del resto de los distritos, ya que estos tipos se dedican a vomitar la comida para después volver a comer, lo que desde luego deja entrever cómo mientras en otros distritos apenas si tienen para comer algo, los del Capitolio se dedican a vivir la buena vida. Luego de la boda, Katniss regresa al distrito 12 y habla con Gale, y este le reclama un poco lo de su boda, además de que Katniss le dice que en el resto de los distritos finalmente han comenzado una rebelión entre las personas, ya que muestran inconformidad ante lo que están pasando, y que incluso en el 12 la gente ya se está organizando. Aunque aquí Gale dice algo muy cierto, y es que la gente en los distritos ya se encuentra harta de toda esta situación
alimentación, de que coman mal, tal, y que de hecho justo esto es lo que los está orillando a toda su rebelión, lo cual pues tiene sentido, por lo que repito que para mí el hecho de hacer quedar mal a Katniss no sirve de absolutamente nada. Para ejemplificarlo mejor, es como si en Venezuela, por ejemplo, de pronto existiera una figura pública que todos tomaran como símbolo de la esperanza y tal, y que de pronto esta persona se pusiera del lado del antiguo gobierno, o que de pronto despreciara al pueblo y se dedicara a vivir la buena vida. ¿Esto de verdad creen que apagaría las ganas de que los venezolanos se rebelaran? Ya les digo yo que no, de hecho al contrario, las incendiaría aún más, por lo que en este contexto que Katniss se vuelva alguien del Capitolio, ¿en qué cambia? La gente seguiría viviendo oprimida igualmente. ¿Qué más da que Katniss sea un símbolo o no? Que tal vez apacigüe un poco todo, pero el sentimiento va a seguir ahí, es solamente cuestión de tiempo. Tanto le costaba al pelotudo del presidente mejorar un poco las condiciones de vida y compartir los recursos con los demás distritos, pues es que este señor ni 5 neuronas puede juntar, aparentemente. Pero bueno, ahora Katniss finalmente sí le dice a Gale que ahora sí pueden irse si quieren, pero este ya vio el temach y la manda por un tubo. Pero en eso llegan los nuevos agentes de la paz para armar quilombo y recordarles a los del distrito lo insignificantes que son. Venga, Snow, tanto que quieres según apaciguar todo, pero te dedicas a hacer justo lo que va a incrementar ese sentimiento rebelde que tanto quieres desaparecer. Es que en serio hay que ser imbécil. Esto es como querer detener el bullying en la secundaria y de pronto pones al niño más abusivo a molestar e intimidar a los demás. Pero bueno, y lo que pasa es que Gale, haciéndose el héroe, defiende a una doñita de su puesto de dulces. Lo típico. A la delincuencia no, pero los polis ven a alguien con un puesto callejero y van sobre esa persona. Un día más en Latinoamérica. Pero bueno, todo esto sucede y en castigo le dan con el látigo a Gale y Katniss lo defiende, pero le toca un madrazo también. Luego llegan Peeta y al final Haymitch, que tiene algo más de diplomacia, pues apacigua todo. Pero esto hace enfurecer a Snow aún más, ya que ahora transmitieron en vivo todo esto y la gente vio como Katniss y los demás ganadores intervenían, lo que probablemente avivaría aún más la rebelión. Y bueno, esto sí que me creo que puede encenderlo aún más, aunque también hace quedar mal a los del Capitolio y como unos pelmazos, ya que transmitieron en vivo justo el momento donde Katniss se revela y llámame loco, pero digo yo que justo eso es algo que deberían de mantener en secreto y además tenían algunos segundos de ventaja de lo que se estaba transmitiendo en vivo, por lo que pues es de sentido común cortar la transmisión antes de que eso suceda. Pero bueno, si ya vimos cómo su líder no es que sea muy inteligente, pues ¿qué se podía esperar? Todo esto hace que Snow ahora vea a todos los tributos como amenazas, por lo que propone que para los Juegos del Hambre número 75 todos los tributos sean de la lista de vencedores de cada distrito. De esta manera podrá eliminar a Peeta y a Katniss y demás tributos que sean una amenaza. Pero no sé, digo yo que esto no cambia nada y de hecho lo empeora, ya que si figuras tan respetadas y queridas dentro de los distritos tienen un final trágico por culpa de unos juegos que organiza el gobierno que tanto odian, pues no sé qué tan buena idea sea y también no creo que sea una buena forma de intentar apaciguar las cosas. Pero bueno, Katniss a lo largo de estos días ya le ha agarrado cariño a Peeta y ahora quiere salvarlo, por lo que va con Haymitch a pedirle que él se sacrifique por Peeta y aquí le dice que Peeta le fue a pedir lo mismo, pero no entiendo por qué, ya que con Peeta pues Haymitch puede ofrecerse ya que ambos son hombres, pero con Katniss al menos que se haga la jarocha no es que pueda ofrecerse como tributo él también. Pero bueno, aquí Haymitch también muy basado le dice a Katniss que Peeta era mucho para ella y al final se los llevan a la cosecha, donde le sale mal la jugada, ya que Peeta es quien se ofrece y de esta manera evita que Haymitch vaya a los juegos, y pues mandando a la mierda el plan de Katniss. Pero al final tiene algo de sentido, ya que Haymitch misteriosamente estaba en otra misión y de estar Haymitch y Katniss adentro en los juegos, siendo honestos, creo que Peeta habría sido de menos utilidad allá afuera que adentro, como diría Shrek. Así que ambos son seleccionados y juntos se van a los juegos. Pero antes, todo el distrito 12 se despide con el símbolo del sinsajo, lo que me llama bastante la atención, porque antes por estos símbolos hacían un desmadre nivel Dios y ahora lo dejan pasar. ¿Por qué? Ah, sí, se me olvidaba. Es que quienes hicieron estos gestos fueron los familiares de los protagonistas. Pero bueno, dejando eso de lado, se ve como cada vez Peeta y Katniss se van haciendo más cercanos, a tal punto que ahora el Peeta ya no migajea tanto y la Katniss ya le da algo de bola. Aunque creo que no es un gran ejemplo a seguir el ser el que persevera alcanza en este sentido. Pero bueno, todo continúa y ahora Haymitch les dice
dice que tienen que buscar aliados para los juegos, ya que todos son asesinos experimentados y si ellos van solos pues necesitarían a alguien con quien aliarse, similar a lo que hicieron los profesionales en los juegos pasados, aunque la verdad es que después vemos como muchos de los tributos no son más que simples NPC, a excepción de unos cuantos que sí oponen algo más de resistencia. Pero bueno, sí hay algunos buenos contendientes, los hermanos del Distrito 1, el pelón de Brazers y la Shark Girl, el comisionado Gordon, el gran Finnick Odair, que es probablemente junto a Katniss el tributo más roto y fuerte de toda la saga, y cuando digo roto no me refiero solamente en poder, sino también de forma interna por todo lo que le ha tocado vivir al pobre. Y por último tenemos a mi novia, que se hace llamar Joanna Mason, que también está bastante rota de ambas maneras, y será pieza importante más adelante. En el caso de Finnick tiene una gran debilidad, y es que una doñita que se llama Max, y quien fue su mentora antaño, también se enlistó en los juegos, pero cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta que ya no está en condiciones para poder salir ganadora. Pero eso puede exponer un poco a Finnick. Después de esto, los protagonistas van al típico desfile de tributos, en donde, entre otras cosas, Finnick habla con Katniss y Peeta, y además el presidente Snow da su discurso todo ZZZ, hay que decirlo, pero eso sí, tenemos una escena súper necesaria de Joanna quitándose la ropa. Ya me imagino al director en plan, ¿desarrollo de personaje? Para nada. Esta escena tiene que estar sí o sí. Pero bueno, al otro día los protagonistas se van al campo de entrenamiento, en donde Katniss se da cuenta que Beetee es tremendo crack con la tecnología y además comienza a platicar con el resto de tributos y nos dan una tremenda demostración de su trabajo con el arco, dejándola como una gran aliada para el resto de tributos. Pero Katniss se pone necia a querer reclutar a Max, y sí, todo muy bonito y tal, pero la verdad aquí sí tiene toda la razón Peeta en no quererla, las cosas como son, aunque como vemos después sí se vuelven aliados, pero porque Finnick estaba en el paquete incluido, y pues bueno, ahí sí todavía tiene algo más de sentido que la quieran incluir. Pero bueno, al final todos vuelven a tener su demostración frente a los organizadores del juego, pero estos tipos le ponen una pintura de Rue, lo que hace enojar a Katniss y se burla de ellos al poner un muñeco pintado como Seneca Crane, obviamente sabiendo a qué hace referencia. Y pues bueno, tenemos las últimas entrevistas en donde los tributos hablan y muestran su descontento, cosa que es obvia, y algo que me llamó la atención es que se dice que Beetee fue de los principales ingenieros en diseñar sistemas en Panem, y más tarde veremos que su pérdida fue catastrófica, ya que de hecho él mismo se las voltea y ahora los jode bastante. Lo cual, pues perder a semejante elemento no es de ser muy inteligente, pero Snow piensa que con su muerte los distritos le bajarán a su desmadre. Todo un crack este señor. Sello de personaje inmenso. Pero en fin, todos pasan a entrevistas y Katniss muestra que su vestido igual se prende en llamas, pero en forma de un sinsajo, y en el caso de Peeta deja entrever que Katniss luchará embarazada, lo que desde luego genera polémica y hace que todos exijan la cancelación de los juegos. Ay, mira, estos señores son bien lindos. Ven a chavos matarse unos a otros año con año y los disfrutan y hasta apuestan, pero eso sí, que alguien pelee embarazada, uff, no te la acabes. En fin, la hipotenusa. Después de esto, siempre así los juegos van a continuar, pero algo que me pareció buenísimo es que Effie tiene un lado más humano y se encariña de los vencedores, demostrando que no está del todo de acuerdo con el Capitolio, cosa que desde luego hace más interesante a este personaje. Además, ella les entrega un distintivo a cada uno, cosa que será más importante en el futuro. Pero bueno, comienzan los juegos y Katniss ahora ya le vale madre lo que diga Haymitch y de una va a buscar armamento, cosa que por cierto es más lógica, pero aquí sí hay una conveniencia, y es que como vemos, Finnick es aliado de Katniss y ella lo sabe, por el brazalete que Haymitch tenía el día anterior, o sea que Haymitch hizo alianzas con Finnick sin avisarles a los demás, pero digo yo que lo más lógico sería avisarles, ya que imagínate que Katniss ve a Finnick acercarse a lo lejos sin ver el dije que tenía puesto y no sabiendo que es un aliado, le lanza un flechazo y pa' casa. Además que hay otra conveniencia, y es que Max está con el pelo seco como si nada, y otra cosa más importante, ya vimos cómo se persiguen unos con otros y dudo bastante que nadie, absolutamente nadie, le haya intentado dar chicharrón, y sería mucha casualidad que Finnick justo estuviera al lado de ella para llegar y protegerla antes de que alguien le haga daño, cosa que no creo porque ya vimos cómo ponen muy separados a los tributos unos con otros de los que son del mismo distrito, pero bueno, al final se encuentran a Peeta que se carga a un tributo bajo el agua y pues se reorganizan, y vemos como Finnick de hecho es un buen tipo que vela por los suyos. Él no entra en la categoría de héroe que ayuda a los demás, pero con los suyos sí, y lo demuestra en más de una ocasión. Sello de personaje God.
aunque igual es entendible la desconfianza de Katniss con Finnick. Pero bueno, al final de todo tenemos un poco el problema de la peli anterior, y es que ahora vemos que están a punto de irse al otro barrio por culpa de una niebla venenosa, y de hecho varios se van a conocer a Juan Gabriel por esta misma razón, lo cual se me hace tonto, ya que el chiste de los juegos es ver cómo son los duelos uno a uno, no que una niebla random acabe con los tributos. Pero bueno, así que esta niebla acaba con Max, pero después se curan gracias al agua en plan Percy Jackson, y al final todo sale más o menos bien para los protagonistas, pero no tan rápido, dijo el Ento, que un grupo de fans de Diego Rusarín se ponen en plan mañosos y comienzan a atacar a los protagonistas, y Pita apenas y sobrevive, ya que justo cuando uno de estos chimpancés lo iba a atacar, se interpone una de las adictas a la morfina y ella recibe el ataque, lo cual desde luego sorprende mucho a Pita, ya que prácticamente se sacrificó por él, cosa poco habitual, y este de hecho se pregunta que algo anda mal. Pero en fin, luego de vencer a estos fifas, pues también se dan cuenta que al pasar cada hora una nueva amenaza aparece con intenciones hostiles, y también Katniss y Pita se hacen cada vez más cercanos. Pero en eso aparecen Johanna, Beetee y Roberta, ya que no sé si se llama así, pero pues para que no lo vayamos a dejar sin nombre, le vamos a decir así y ya. Y ellos apenas y sobrevivieron a una lluvia con la que parece ser sangre, que parecía ser hecha de sangre, y uno de los compañeros de distrito de Johanna, que es este random de aquí que pues tiene barba y ya, chocó contra un campo de fuerza. Pero me parece curioso que esto pase, ya que vimos como Beetee los podía detectar muy bien. No me creo que alguien que los veía de súper distancia, de manera súper sencilla, ahora deje que esto suceda. Pero en fin, después de esto, Florinda dice lo que ya se suponía, y es que la cornucopia es una especie de reloj, pero de poco les dura el gusto, ya que los hermanos profesionales aparecen y le dan chicharrón, pero les sale peor, ya que ahora les dieron chicharrón a ellos dos, lo que desde luego les pega bastante en su estrategia. Pero en esto pasa un guionazo, algo importante, y es que como ya vio que se dieron cuenta de lo del reloj, pues Plutarch, siendo un cabronazo, les hace la 13-14 y comienza a darles vueltas a los protagonistas, que según es para que no descubran la hora, lo cual no cambia absolutamente nada, ya que Pita dejó bien en claro que el árbol es algo así como su referencia, por lo que darle vuelta a la arena como pelotudo no cambia nada. Pero bueno, el tontito este se siente bien malote, de seguro este es el que se sentía bien troll por pagarle al de la combi y bajarse en ese momento. Luego de esto, los protagonistas de nuevo tienen una nueva amenaza, con unos pericos castrosos que se la pasan imitando la voz de Annie y Prim. Pero lo que se me hace raro de todo esto es que, como vimos anteriormente, cuando te acercabas a alguno de estos campos de fuerza salías volando, y ahora Pita lo golpea varias veces y no pasa nada. ¿En qué quedamos? ¿Estas cosas son explosivas o solamente lo son cuando le conviene al guión? En fin, hartos de tanta tontería, el comisionado Gordon idea un plan para darles chicharrón a todos los demás tributos, conectando un cable al árbol para que cuando regresen a la playa los electrocute y plim plan, todos moridos. Y pues el plan suena lógico, ya que de esta misma manera él ganó sus juegos hace varios años, así que todos aceptan, y Pita y Katniss definitivamente ya tienen una conexión entre sí, ya que ambos se intiman tanto que se acaban dando un beso, ahora sí no fingido, y Pita le confiesa a ella que él quiere que Katniss sobreviva, ya que no tiene a nadie a quien proteger. Y no sé, entiendo que ames a Katniss y tal, pero dejar abandonada a tu familia a su suerte por salvar a una chica que te gusta te hace quedar fatal, amigo, casi al mismo nivel del Spider-Man de Andrew Garfield, que iba a dejar a su tía viuda y a su amigo con una enfermedad mortal por irse con la Emma Stone. Pero bueno, Pita aún sigue siendo medio simp, hay que decirlo. Llega la noche y los protagonistas ponen en marcha el plan, solo que al final como que ya comienza a haber desconfianza, ya que previamente Katniss y Pita habían hablado que iban a dejar a los demás en cuanto dejaran el cable, pero el resto no lo permiten y quieren que Finnick y Pita cuiden de Beetee. Así que pues el plan valió. En eso Johanna aprovecha y le quita su rastreador a Katniss, dándole un cocazo en la cabeza y quitándoselo a la mala. Además, aquí vemos como el cabeza de rodilla y la Sharky Girl iban detrás de ellas, y todo esto se hace un caos, ya que Finnick anda por ahí boludeando, Pita no sabemos dónde está, y Beetee choca contra otro campo de fuerza, y aquí tenemos otro error. Y no voy a mencionarlo todo de nuevo, solamente diré que Beetee supuestamente era experto en ver estos campos de fuerza y ahora parece que se le olvidó. Después de esto, Katniss aumenta su memoria RAM al 100%, ya que en segundos deduce que el plan de los tributos era impactar con un flechazo el techo del Capitolio, haciendo que este se derrumbe. Así que después de esto, tal cual padre latinoamericano, el Snow se da cuenta que el Plutarch se peló y lo abandonó como madre luchona.
Y después de todo esto, Katniss se despierta y se da cuenta que Peeta se quedó encerrado en el Capitolio y que solamente lograron salir Beetee, Finnick y ella. Y además que Plutarch era miembro de la Resistencia y que el plan siempre fue sacar a Katniss de las garras del Capitolio. Y me imagino que el hecho de meterla en un torneo peligrosísimo es un plan perfecto para que eso saliera bien. Esto es como si quieres proteger a alguien de un grupo criminal y lo mandas a una zona en guerra en Oriente Medio. Es que en serio me da bronca que pongan a Snow y a Plutarch como super genios cuando a sus planes parecen hechos por los mismos guionistas de Fast and Furious. Pero en fin, luego de esto, Katniss le recrimina a Haymitch por todo, pero enseguida nos damos cuenta de algo mucho peor, ya que Gale la despierta solamente para contarle que después de los juegos el ejército de Panem arrasó con todo y lo que en su momento era el Distrito 12 quedó hecho cenizas y que la rebelión de los distritos solamente acaba de iniciar. Se acaba la película. Conclusiones. Me pareció demasiado entretenida y en términos generales es mejor que su antecesora. El ritmo se siente mejor y agradezco que mejoraran esos cambios locos de la cámara, que en serio parece que lo grabaron con un Nokia de tantos movimientos bruscos que tenía. El elenco de personajes se explota mejor, ya que Joanna, Beetee y Finnick tienen una mejor participación a diferencia de las siguientes dos películas que vienen. Snow definitivamente pasa a ser el villano completo, ya que en la película anterior estaba entre él y los profesionales, además que tanto la arena como el resto de obstáculos que deben enfrentar los protas son bastante buenos. Lo único que sí me molestó un poco fue todo eso de que los profesionales ya no intimiden tanto para nada y de hecho se sienten un poco como una amenaza X, y que aunque supuestamente son ganadores de juegos pasados, no le llegan ni a la suela del aura imponente que transmitía Cato. Peeta y Katniss siguen dando la talla, aunque para mí quien se roba los reflectores es Haymitch y Cinna, que este último demostró ser tan fiel a Katniss que aunque el tipo era bastante bien acomodado en el Capitolio, se fue al otro barrio defendiendo algo en lo que él creía y lo que desde luego merece todo mi respeto. En fin, vamos a darle el sello de está bien y un 9/10.